Conmigo está el fiscal y abogado Sofanor Espinosa y varios temas que tengo que hablar con él. El primero, un artículo presentado ayer en el Diario del Panamá América sobre la fase de imputación y por qué esta es necesaria. Sofanor, bienvenido a NEXT Noticias y sin lugar a dudas hay una confusión para aquellos que somos legos en derecho de qué es realmente la imputación y qué es la diferencia con la acusación. Buenos días a todas las personas y gracias por la invitación. Traté de analizar en un artículo que fue publicado en el Panamá América sobre esta fase importante del proceso dentro del sistema acusatorio. La fase de imputación es esa fase donde a la persona que está acusada o que ha sido denunciada o querellada se le hacen los cargos respectivos por parte del Ministerio Público. Una de las críticas que yo hice dentro del escrito fue que en la fase de imputación prácticamente a la persona, al defensor, se le coarta el derecho o no tiene esa oportunidad de tener ningún tipo de argumentación en torno a los cargos que le están siendo formulados a su representado y que eso va en detrimento del derecho de defensa. Prácticamente es un monólogo que tiene el fiscal con el acusado donde le comunica los cargos, el delito, su grado de participación, etcétera. Por eso es que se dice que la fase de imputación va a definir el resto del proceso, porque define el delito, define la participación, define todo el curso posterior del proceso. Bueno, un caso donde se ha insistido de la falta de esta imputación son el caso del expresidente Ricardo Martinelli, donde pues no se le imputa, después la Corte para resolver su propio entuerto dice la acusación es igual que la imputación, pero lleva a juicio a un diputado, como el caso del diputado Lázaro, donde sí le hacen imputación y después una acusación. Es decir, ¿cuál es el relajo que hay en este proceso? Más grave que eso es que yo hice el análisis que existen 3 criterios que ha esgrimido la Corte en torno a la imputación en el caso de los diputados o los funcionarios que van a dilucidar su causa ante esa esfera. En el ejemplo, hay varios ejemplos, como el caso del diputado Lázaro, el caso de un diputado Bene, que ya fue sometido a juicio, incluso varios de los casos en contra del señor Ricardo Martinelli, en el cual sí se hace alusión de que la imputación es una fase esencial del proceso y se ha dado la solicitud de la audiencia de imputación. Existe el segundo criterio, que es el más lamentable, es el más riesgoso, donde se dice que no, que se pasaba directamente a la fase de acusación, saltándose la imputación, que es la fase esencial. Y este es un proceso de principio, y uno de los principios claros es que no puede existir juicio si no existe formulación de cargo. Y el tercer criterio fue el esgrimido por el Pleno de la Corte, con un fallo de 5 magistrados, donde se dice que existe una dualidad de imputaciones, una imputación preliminar, como se le quiera llamar, que es cuando se admite la denuncia o la querella, y la fase propiamente de imputación como tal. Entonces, esa división de la imputación no está contemplada en la ley. Eso es una elucubración que hace la Corte que le es vedado porque quien define la ley es el diputado o el legislador. Y a la Corte, o a los magistrados, a los jueces, solo le corresponde interpretarla. Y lo peligroso de eso, permíteme un tiempo, es que los criterios que esgrime la Corte en sus distintos fallos son replicados tanto por el Ministerio Público como por los tribunales inferiores. Por los tribunales inferiores. Exactamente. Bueno, otro de los casos que tú estuviste tratando fue el de José Nelson Urrego. Pues la semana pasada pasamos una imagen de él tratando de salir de Panamá. ¿Ya salió? Correcto, ya salió. Finalmente lo dejaron salir. Porque él ya lo sobreseyeron de su caso. No, él fue declarado responsable penalmente. Él cumplió mediante detención preventiva, cumplió gran parte de la pena, estuvo sometido después a medidas cautelares que, de acuerdo a la nueva ley, puede ser considerada como parte del cumplimiento de la pena. Se hizo una audiencia ante un juez de cumplimiento que declaró la extinción de la pena por el cumplimiento de la misma. Y entonces se le envió la comunicación respectiva a la Dirección de Migración. Cuando él va a salir, aproximadamente 2 semanas después que se dio ese aviso, no lo dejaron salir, indicando que tenía todavía pendiente unas causas, que era la misma, él no tenía ninguna otra causa. Se hace la aclaración en el oficio por parte del juez de cumplimiento y aún así había la renuencia de los funcionarios de migración a dejarlo salir del país. Otra de las cosas es, siempre se especuló de que se le habían quitado un montón de bienes
cuando se dio este importante caso. ¿Todos los bienes se le quitaron o se demostró de que parte de los bienes sí eran suyos? Se demostró que muchos de los bienes provenían de la venta de una finca de la propiedad de su familia en Colombia. No obstante, la incautación de los bienes se mantuvo finalmente en la audiencia de casación. Existen otras acciones que se están tomando toda vez que la finca que de la isla Chapera, que es la correcto, que es la principal, aparece a nombre de otra persona que nunca fue y ni siquiera ni llamada a juicio, ni acusada, ni nada por el estilo dentro de ese proceso. Y evidentemente esa persona está haciendo el reclamo correspondiente ante la esfera judicial. Porque ahora es una base del Senan, ¿no? Ahora aparece, pero creo que ya el Senan no la está usando directamente. La utilizó durante un tiempo. Bueno, vamos a ver qué pasa en este caso. Don Sofanor Espinosa, ex fiscal, abogado, pues hablándonos sobre esta dualidad que la propia Corte ha tenido o se ha provocado ella misma con lo que tiene que ver con imputación y acusación, sobre todo en el caso del expresidente Ricardo Martinelli. Nosotros